En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Dice San Mateo 18, versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Este es un pasaje, hermanos, muy interesante que es necesario que lo leamos en contexto y que de hecho lo conectemos con su desarrollo, particularmente el epígrafe que tenemos al inicio del capítulo 18 que dice quién es el mayor y la parábola con la que cierra nuestra sección de hoy, que es la de la oveja perdida. Muy interesante ambas referencias. Y es que ambas historias, hermanos, ambos ejemplos, vienen a propósito de esta pregunta que le hicieron al Señor Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta, hermanos, que no es ni la primera vez que la hacían al Señor, ni tampoco iba a ser la última. ¿Sí? Aquí son sus discípulos, muchas en sus actitudes, los fariseos también. Su intención era preguntarle al Señor si él se sentía más por ejemplo, a veces cuando rompía la ley, según ellos, en el sabbat, o cuando se decía a sí mismo Dios, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta es entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Tan así era importante para los discípulos, hermanos, que si se acuerdan, los hijos de Zebedeo le preguntaron, ¿cómo le podemos hacer para eh, estar a tu lado? Era la pregunta, ¿no? Y no nada más la pregunta de ellos, sino también seguramente de la mamá. ¿Cómo le hacemos para estar en lo más arriba, ser los mayores en el reino de los cielos? Y yo escuchaba en la semana a una persona que comentaba a propósito y decía, y dice, qué chistoso es que siempre hay un niño a la mano, ¿no? Porque dice que el Señor Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. ¿Sí? Tomó un niño. ¿De dónde sacó al niño? Pues bueno, posiblemente estaba con su familia en escuchando pues al Señor o siguiéndolo como siempre. Estamos en Capernaum muy posiblemente. Entonces la gente seguía al Señor. Dice entonces que Jesús llamando a un niño, lo puso en medio y les dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es muy interesante, hermanos, que entendamos cómo es que hemos entendido este pasaje a lo largo de los años y cómo tendemos nosotros a malentender o a malinterpretar la realidad de un niño. Porque si ustedes se acuerdan o si alguna vez habían escuchado esta referencia del Señor Jesús sobre los niños,
¿a qué tendemos a inclinarnos? Pues bueno, nos inclinamos a que, bueno, hay que ser buenos, hay que ser humildes, hay que ser soñadores, incluso he escuchado por ahí. ¿Qué más? Hay que ser inocentes, como los niños, ¿no? Para que así, volviéndonos inocentes, soñadores, ¿qué más? Buenos, humildes, seamos los mayores en el cielo. Y fíjense bien, se oye muy bonito todo eso, pero yo mismo lo dije porque va ahí el pensamiento. Hay que hacernos, 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 hasta lograr cierto nivel, cierta característica, cierto nivel, para así ser los mayores en el cielo. Esto me suena más, hermanos, a la austeridad republicana, que es igual de mitológica que la pureza e inocencia de un niño. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la única diferencia entre un niño y un adulto es que un niño no se nota y no tiene tanta capacidad destructiva como un adulto. Vaya, podría decir yo que no tienen las capacidades cognitivas para hacer el mismo daño que hace un adulto, pero eso no significa que sea más puro, que sea más bueno. Y cuando se los explico a mis alumnos les digo, porque si así fuera, los niños serían inmortales. Y los niños son pecadores. Los niños son tan enemigos de Dios como lo somos los adultos. Que no lo demuestren y que no puedan hacer tanto daño como un adulto, esa es otra historia. Esto de romantizar la infancia, hermanos, pues es una postura muy, muy occidental, por cierto. Es que el niño es bueno, es que el niño es inocente, el niño es, pues no sé. Pero ya el estándar de la palabra de Dios, hermanos, en el que leíamos en la escuela dominical que si transgredimos un solo mandamiento ya somos transgresores de todos, pues un niño está en la misma condición de nosotros. Así que ya andamos mal, tanto queriendo nosotros hacernos, cambiarnos, trabajar y esforzarnos para ser como niños, tanto ya andamos mal en eso, como andamos mal también queriendo ser como niños, como si los niños fueran mejores que los adultos. ¿Sí? La apología de la infancia se le llama en doctrina bíblica, como si los niños fueran más lindos y más buenos que un adulto. No lo son. ¿Sí? Y es muy triste darnos cuenta, hermanos, en las noticias que no lo son. Hay una historia muy conocida que de hecho hizo que la Unión Europea se replanteara muchas de sus legislaciones, porque una niñita de 5 años fue asesinada brutalmente y con malicia por sus vecinitos de 5 y 6 años. Ahí está la maldad humana. No hay capacidad cognitiva para hacer cosas peores a veces. Vaya, no hay capacidad para proyectar un crimen o incluso capacidad física para cometer un gran atraco, pero la maldad está allí. Así que, hermanos, ¿a qué se refiere entonces el Señor Jesús cuando toma a un niño y lo pone en medio de todos? Pues hay una razón muy simple, hermanos, y por eso hay que entender el contexto de los días del Señor Jesús y del pueblo judío. Un niño, que es la palabra que utiliza allí, era menor a 13 años. Y lo relevante de que fuera este niño menor a 13 años es que no era todavía ciudadano judío. Era parte del pueblo, pero no era ciudadano. No era todavía un hijo de la ley. Es decir, en el momento en el que empezaba a participar de los derechos y de las responsabilidades y capacidades del pueblo de Israel. ¿Cuándo pasaba eso? Pues con el famoso Bar Mitzvah, no sé si lo han escuchado, en el que el niño hace su lectura y se convierte pues oficialmente en un miembro de la sociedad judía. Este niño que el Señor Jesús tomó no era todavía eso, por la palabra con la que el Señor Jesús describe al niño. Es decir, que era prácticamente en términos simples y en términos legales, era nadie.
era propiedad de sus papás, pero no era un individuo por sí mismo, no tenía responsabilidades, no tenía voz, no tenía voto en la sociedad judía porque todavía no era un niño de la ley. Es decir, que ese niño era lo que sus papás quisieran que fuera. ¿Sí? E incluido en esto va todas las cualidades, hermanos, que no hemos pensado quizás de los niños, porque un niño no nada más se ve bonito e inocente, sino que si ustedes se ponen a pensar, un niño no se sostiene a sí mismo. Un niño no es autodeterminado. Un niño no es autosuficiente. Un niño es lo que sus papás, tristemente en muchos casos, lo hacen ser. Y hermanos, en nuestro mundo vemos tantos ejemplos tristes de violencia intrafamiliar, precisamente pues porque los niños en muchas instancias siguen siendo como los niños del tiempo del Señor Jesús, están a merced de sus papás y no son nada. ¿Se han puesto a pensar en eso? Un niño es la versión más vulnerable de un ser humano. Al grado que vean cómo el Señor los protege en el versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Son niños propensos a hacerlos tropezar. Son niños propensos a ser menospreciados, como dice el versículo 10. Y en pocas palabras, son versiones indefensas e inútiles del ser humano. No sé si habían pensado esto, hermanos, pero en cuanto a los seres vivos, el ser humano es la cría más inútil de todo el reino animal. Qué privilegio es un niño, ¿verdad? Que se puede dar el lujo de aprender a caminar meses después de haber nacido, pues no le preocupa nada. Que aprende a comunicarse al año y pico, cuando los animalitos ya son más autosuficientes que un adolescente, incluso yo diría a veces. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en los niños así, qué relevante entonces es, ahora sí, entender a esta luz la parábola de la oveja perdida, porque con la misma desolación con la que viviría un niño sin sus papás, con la misma vulnerabilidad y fragilidad que tiene un niño que no es ni siquiera parte de su sociedad todavía, es la que tiene esta ovejita que se pierde, que se sigue caminando y se descarría por los montes, por los valles, y que si no la encuentra su pastor, ¿qué es de ella? ¿Qué contexto tan importante, hermanos, de vulnerabilidad es un niño y una oveja perdida? Ustedes conocen ese programa de La Ley y el Orden y se veía un caso de un niño, lo veíamos creo que ayer o antier estábamos viendo el caso de un niño que lo secuestran, es la historia, ¿no? No voy a contarla, pero al niño lo secuestran. ¿Y quién lo secuestra? Pues el plomero, aparentemente. Y le dice, ven, yo vine a recogerte, me habló tu mamá, y el niño le dice, pero ¿quién eres? Y le dice, soy el que fui a arreglar quién sabe qué, y tu mamá me mandó, le dice el nombre de la mamá. Y el niño dice, ah, sí, un niño como de 7 años. ¿Y qué pasa? Se lo lleva. Y aunque en un momento al final, de cuando ya lo está metiendo a la camioneta, el niño se defiende,
¿Qué esperanza de defensa tiene, hermanos? Y es que, hermanos, muchas veces nosotros como personas, de quien nos defendemos no es del que deberíamos, sino del que no deberíamos. Y pataleamos contra el Señor y utilizamos nuestra gran inteligencia para ver cómo nos alejamos de nuestro Dios. Nos levantamos contra Él, utilizamos nuestros derechos, nuestra autodeterminación para decirle al Señor, yo no quiero nada contigo en mi vida. Bien poderosos, bien adultos. ¿Y cuál es el problema? Que esa nuestra fortaleza humana, que esa nuestra capacidad, a final de cuentas no sirven de nada. Yo le digo a mis alumnos y me gusta mucho su reacción porque les digo, ¿tú crees que es bonita la frase que tu futuro está en tus manos? ¿De verdad crees que eso es un mensaje motivacional? El futuro está en tus manos. No, pues oye, qué padre. Es decir, que todo lo que logres en la vida está en tus manos, en tu fuerza, en tu adultez. El problema de eso es que cuando no la hagas porque no la vas a hacer, ¿de quién va a ser la culpa de todo? ¿De quién eran las manos? Es tu culpa. Y hermanos, qué difícil es que nosotros nos encanta tanto defendernos y pelearnos del Señor y tomar el futuro en nuestras manos como si nosotros fuéramos más que los niños que somos. De manera, hermanos, que el Señor responde a la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Diciendo que el que menos es. El que deja de hablar con esas tonterías de que yo puedo, yo soy autodeterminado, soy un hombre social, soy un animal político, como decía el filósofo. Yo puedo. No puedes. Y hermanos, tristemente en nuestra vida cristiana hay veces que tenemos un talento, hay veces que tenemos una capacidad, hay veces que tenemos un trabajo, hay veces que tenemos una relación, hay veces que tenemos algo en nuestra vida que nos hace sentirnos más que los niños inútiles que somos. ¿Y para qué usamos, hermanos, esos talentos, esas capacidades, esas posesiones que tenemos? Pues para alejarnos del Señor y terminar como ovejas. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos dice, si tu pie, si tu mano, si tu ojo, si lo que sea te es ocasión de caer, ¿qué es lo que dice el Señor, hermanos? Y bien claro, córtalo. Fíjense, hermanos, el grado de profundidad de nuestra necedad siendo inútiles como niños, creyéndonos adultos, que el Señor nos dice, si esto te es problema, córtalo. ¿Se fijan que no es fácil y por eso el Señor tiene que ser tan tajante? Literal. Porque hermanos, si tu trabajo es un problema en tu relación con Dios, ¿qué hay que hacer? Si tu familia es un estorbo delante del Señor, ¿qué hay que hacer? Dice el Señor Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hablábamos de Abraham hace rato, ¿verdad? ¿Se fijan que el Señor hizo eso con Abraham? Y está por hacerlo con Jacob respecto a José. Si ese niño era un problema en la vida espiritual de José o de Abraham, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Quítalo de ti. Pero se fijan que no es fácil y por eso el Señor tiene que usar palabras tan extremas como córtatelo para que mejor entres manco o tuerto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor dice que nos mutilemos? Y no tan metafóricamente hablando, ¿eh? Pues porque, hermanos, una vez que nos despojamos de todos esos estorbos,
Una vez que estamos mancos, una vez que estamos tuertos, una vez que estamos cojos, nos damos cuenta que somos una simple oveja perdida, que si no la rescata su pastor, somos como niños inútiles, que si no nos rescata nuestro Padre Celestial, nada somos. Y hermanos, qué hermoso y qué importante es que nuestro Dios se presenta como nuestro Padre, que el Señor Jesús se presenta como nuestro buen pastor y que está dispuesto a cuidar de nosotros y a rescatarnos de donde sea que caigamos. Si se fijan, hermanos, lo interesante y lo increíble que es hacernos nada para ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo se le hace, hermanos, para ser el mayor en el reino de los cielos? Dejando de ser todo lo que creemos que somos. Dejando de ser todo lo que nos creemos como adultos para ser inútiles como niños o para ser indefensos como ovejas. Así se logra, hermanos, ser el mayor en el reino. Y lo más interesante, hermanos, y siempre que predico de este pasaje es que lo muy bueno y lo más bonito de todo esto es que, sin importar lo inútiles que seamos como niños, lo sucios que estemos como ovejas, lo mutilados que estemos como personas, literal o metafóricamente hablando, de todas maneras entramos en el reino de los cielos. Y el Señor nos recibe y el Señor se alegra con nosotros en sus brazos, aunque estemos todos sucios, mutilados, indefensos. El Señor nos recibe y nos invita en su presencia, en donde seremos un solo rebaño y un solo pueblo, y Él será nuestro Señor para siempre. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque nos permites, Señor, a través de tu palabra, el despojarnos de todas las pretensiones humanas que tenemos, todos los aires de grandeza, Señor, que a veces nos alejan de ti, Señor, y nos descubres y nos describes, Señor, como niños indefensos. Nos describes, Señor, como ovejas perdidas, a las cuales, Señor, tú estás dispuesto y estás listo y estás ansioso por salvar. Te pedimos, Padre, que a través de tu palabra nos ayudes a despojarnos de todo lo que nos aleja de ti, de todo lo que alimenta nuestra autoconfianza, de todo lo que alimenta nuestra arrogancia, Señor, y nos ayudes, Padre, a ser como niños, Padre. Ayúdanos a ser niños dependientes de ti, Señor, y ayúdanos a ser ovejas que solo en tus hombros, Señor, pueden llegar a tu presencia. Te pedimos, Padre, que nos lleves así, mancos, tuertos, cojos, Señor, a tu presencia y que podamos allí gozarnos en la plenitud de tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.